Muy, pero muy buena jornada, mis hermanos de tan distinguido grupo de Munde, Ministerio Universal del Evangelio Eterno. Los saludo desde la República Argentina. Mi nombre es José María Moragues, un servidor, un hermano para ustedes. Los bendigo desde lo más profundo de mi corazón. Quiero agradecerles la oportunidad que me han dado de ser parte del grupo y también, Hernán, agradecerte a vos la oportunidad de compartir estos pensamientos. Es la primera vez que lo voy a hacer participando de esta manera del grupo. He subido otros materiales míos, pero es la primera vez que hago algo específicamente para el grupo, así que espero pueda ser de edificación para ustedes. El pensamiento de hoy que quiero dejarles, algo que vengo meditando hace un tiempo, forma parte de un escrito que estuve haciendo hace un tiempito atrás, es la necesidad de migrar en el pensamiento de algunas creencias que han generado atraso, que son en realidad herencia de la religiosidad, donde la mayoría de nosotros hemos sido parte en algún momento, y que necesitamos soltar para ir a espacios más propicios para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Le llamo al pensamiento de hoy migraciones fundamentales. Bien, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y este texto tan importante que el apóstol Pablo nos da en su carta a los Efesios, está entre medio de una ilustración que él utiliza acerca del viejo y del nuevo hombre, acerca de nuestra pasada manera de vivir sin Dios, cuando estábamos dormidos, sin haber descubierto la realidad del Espíritu, y ahora que caminamos en las verdades del Espíritu, en las verdades que nos accesó el Evangelio Eterno, ¿sí?, que es el nuevo hombre, la nueva creación que hemos recibido en Cristo Jesús. Revestidos de Cristo que necesitamos ser. Pero para cambiar, para mutar, para migrar, para transformar esa vieja vestidura, lo que nosotros necesitamos es la clave que Pablo nos da en Efesios capítulo 4, verso 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente, esa dimensión alma-mente que existe en el interior del hombre y que es clave para poder tener acceso, ¿sí?, y disfrutar consciente y entendidamente del reino de Dios del que participamos, el reino de Dios al que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Bien, y para poder alcanzar esa renovación de nuestra mente, Dios nos ha dado un triple suministro. El primer suministro es la oración, la búsqueda de Dios desde una actitud de espiritualidad de nuestra vida. El segundo suministro es la palabra eterna de Dios, la Escritura interpretada bajo la dirección del Espíritu. Pero el tercer suministro, inagotable, extraordinario suministro para poder renovar nuestra mente, lo tenemos en la mente de Cristo. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? La religión enseña, esto es un entendimiento parcial desde mi punto de vista, que la mente de Cristo tiene que ver con la Escritura, aún con la Escritura revelada, los más positivos, digamos, pero en realidad, si nos ponemos a meditar, la mente de Cristo es un suministro inagotable de nuestro buen entender y saber. Es nada más ni nada menos que la suma
de todo el conocimiento y saber existente. Por eso el mismo apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 22 de Primera de Corintios dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es nuestro suministro y su mente, el suministro para nuestra mente. Yo hablo acá de migraciones fundamentales, haciendo un juego de palabras en la expresión fundamental, porque en realidad son cambios en nuestra mente que necesitamos asumir. La primera migración fundamental, entonces, que entiendo necesitamos transitar este tiempo, es la migración de Jesús a Cristo. La migración de Jesús a Cristo. Quienes fuimos formados en la religiosidad, hemos participado de un énfasis muy profundo, inspiracional, acerca de la vida de Jesús, la historicidad de Jesús, las obras de Jesús en los tiempos bíblicos, encantados, extraordinariamente maravillados y extasiados por las cosas que leemos en el relato bíblico. Nos hemos encandilado extraordinariamente con la figura de Jesús. Pero Dios tiene más para mostrarnos, Dios tiene más para darnos. Esta migración que necesitamos transitar tiene que ver con la actualización necesaria de nuestra fe. No quedarnos solamente con el Jesús histórico, no quedarnos solamente con los relatos bíblicos que son extraordinariamente referenciales y útiles para nosotros, que dieron origen a, por ejemplo, canciones dentro de nuestro cancionario histórico en la iglesia, como por ejemplo Enamorados de Jesús, Enamorados, o Jesús es el centro, ¿sí? Haciendo énfasis en Jesús, 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 el personaje histórico. Pero la Biblia nos redimensiona a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Dios hecho hombre. Entonces, en Jesús, el personaje histórico, habitó, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 9, corporalmente toda la plenitud de Dios. Y hoy la plenitud de Dios necesita ser redimensionada en nuestra mente para que podamos aprovecharla, gustar, disfrutar, participar de esa plenitud. No solo que nos da el Jesús histórico, sino el Cristo presente. Jesús se presenta en la Escritura como el unigénito, el único Hijo de Dios, aquel que portaba la conciencia de la filiación, esto es, la conciencia de que Él era Hijo de Dios. Pero el Cristo nos muestra a nosotros, se presenta entre nosotros, ya no como el Hijo unigénito, sino como el primogénito, el primero de muchos otros. Y Cristo es hoy la tecnología del Espíritu para el adelanto, el provecho, el progreso, el desarrollo de nuestra vida espiritual. El énfasis que nosotros necesitamos hacer, sin dejar de admirar la figura histórica de Jesús, es apreciar el Cristo presente en nuestra vida, el Cristo real que funciona y hace fluir el reino de Dios en y desde nosotros. Primer migración que propongo es necesario hacer en nuestra mente es desde el énfasis de Jesús a el reconocimiento de el Cristo presente en nuestra vida. La segunda migración fundamental que entiendo necesitamos hacer
es la migración de cielos externos a cielos internos para el hombre. Cielos externos a cielos internos. Una de las maneras de identificar la diferencia entre religión y verdadera espiritualidad es algo muy sencillo. ¿Cómo podemos discernir cuando algo es una cuestión religiosa o algo es verdaderamente espiritual? Aunque hay muchas prácticas religiosas que gozan de buen prestigio en lo espiritual, como cita el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Colosenses, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos discernir lo verdaderamente espiritual separándolo de lo religioso? Lo religioso tiene una matriz de pensamiento original, que es ubicar a Dios fuera de la vida del hombre, en una forma externa de la vida del hombre. Sin embargo, lo verdaderamente espiritual es aquello que se produce de la piel hacia adentro en el hombre, de la piel hacia adentro en el hombre. Entonces, ¿cómo discierno religiosidad, espiritualidad? Todo lo externo, lo exterior es de matriz religiosa y lo interno es de matriz espiritual. Luego hay una manifestación externa de esa matriz espiritual, que es la relación que se produce entre dos espíritus, pero es a nivel espíritu, a nivel vida en el ser humano. La relación que hay, por ejemplo, entre nosotros también es de naturaleza espiritual, esa comunión. Pero una sencilla forma de discernir, separar lo espiritual de lo religioso es esto, es el entendimiento de que lo religioso es algo externo, exterior, y lo espiritual es algo interno. A esto me refiero cuando hablo de la migración, de la segunda migración que propongo acá, que es de cielos externos a cielos internos. Porque automáticamente cuando nosotros pensamos y decimos, aún probemos en nuestras congregaciones, alzamos nuestros ojos al cielo y miramos para arriba. Sin embargo, esa es una dimensión de cielos. En la Escritura se habla de 3 cielos. Primero, segundo y tercer cielo. El tercer cielo es mencionado por el apóstol Pablo en el capítulo 12 de la segunda carta de Corintios, un lugar a donde él mismo fue arrebatado, ¿sí?, llevado, y donde se le dieron revelaciones extraordinarias. Si hay un tercer cielo, hay un primero y hay un segundo. ¿Cuál es el primero, el segundo y el tercer cielo? ¿Y a qué corresponden cada uno de estos cielos? ¿Por qué 3? Porque corresponden al diseño del hombre, corresponden a las dimensiones del hombre, al cuerpo, al alma y al espíritu del hombre. ¿Cuál es el más sencillo de entender? El primer cielo, o se conoce en la Escritura, en el libro de Génesis, como expansión. Dijo que uno de los días de la creación, dijo Dios, haya expansión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, y llamó Dios a la expansión cielos. Ese es el cielo natural. Esa es la bóveda celeste que miramos nosotros, ese es el cielo al que levantamos los ojos en una noche clara, podemos ver las estrellas, la luna, ese cielo, el cielo natural, el cielo que corresponde a la dimensión del hombre, cuerpo, a la dimensión física natural. Pero hay un segundo cielo. El segundo cielo es la dimensión del alma. En la Biblia es conocida como las regiones celestes o los lugares celestiales. Es el lugar de la bendición y es el lugar del conflicto. Es el lugar a donde el apóstol Pablo dice en el capítulo 1 de Efesios que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero también dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios que es el lugar donde no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. ¿Y dónde es este lugar? Este lugar es nada más ni nada menos que el alma del hombre, el alma.
el asiento de nuestra personalidad, el lugar en donde se asienta nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad, el alma, la dimensión que nosotros llamamos acá mente. Ahí está, la mente es la centralidad, el segundo cielo. Y hay un tercer cielo. El tercer cielo es el trono de Dios. El tercer cielo es el lugar de la residencia de Dios. Dijo Jesús cuando Él enseñó que no juremos por nada, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. ¿Dónde es la residencia, el domicilio de Dios? Sin lugar a dudas, no es un lugar más allá del sol, como dicen las canciones, ni cuando se corren las nubes, sino es un lugar interno en el hombre, es lo más profundo del ser. El trono de Dios es el espíritu del hombre, el espíritu del hombre que está hecho nada más y nada menos que del Espíritu de Dios. Ese es el tercer cielo, el lugar de la morada sublime de nuestro Padre. Entonces necesitamos migrar de cielos externos a cielos internos. Esta idea de cielos externos ha construido mitos e interpretaciones totalmente religiosas, como la segunda venida de Cristo, pero ya vamos a hablar de esto más adelante. Segunda migración, entonces, que propongo es la migración de cielos externos a cielos internos. Migraciones fundamentales. En este juego de palabras que yo quiero hacer, cuando digo fundamentales, mental, recordamos que cuando Jesús expresó, cuando Cristo en los días de su carne, desde el mismo Jesús expresó su reino que Él venía a traer, que Él venía a participarnos, el reino del cual Él nos hizo reyes y sacerdotes. Él habló y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se había acercado en Él, porque Él era el Rey y también el reino de Dios. Ya antes de Jesús, Juan el Bautista tenía el mismo mensaje, y luego de Jesús, los apóstoles tenían un mensaje similar, un mensaje de arrepentimiento. Y esta palabra, arrepentimiento, es la palabra metanoia, que implica, en el significado original del griego de esta palabra, implica la renovación de la mente, una mentalidad nueva. Arrepentimiento, si bien puede involucrar la compulsión del corazón, y es sano que sea así, pero no queda en el sentimiento de dolor, sino que es nada más ni nada menos que el cambio de mentalidad. Y nosotros hay algunas mentalidades que necesitamos cambiar. Utilizo acá la expresión migración, porque migración es una ilustración que la misma naturaleza nos da. Cuando determinadas especies necesitan cambiar de hábitat, cambiar de ámbito, cambiar de lugar, para que la vida les sea más propicio. Por ejemplo, para ir a una especie, a un pez, el salmón. El salmón, que desarrolla su vida en el mar, la mayor parte de su vida, cuando llega el momento del desove, de la multiplicación, de la procreación, remonta los ríos de agua dulce hasta los cauces más altos, a donde produce el desove, a donde se multiplican, se reproducen en ese lugar. Otras especies también nos enseñan este tipo de migraciones, buscar un lugar que nos ayude a propiciar la vida del espíritu. También para nuestra mente es así. Nosotros necesitamos tener la capacidad de analizar que ciertas creencias con las que hemos sido improntados, hemos sido marcados, específicamente
en la religiosidad, no han producido el avance de nuestra fe, sino que más bien nos retienen para que nosotros no podamos desarrollar la plenitud y experimentar la plenitud de la vida que hay en Cristo. Y yo me refiero a algunos sistemas de creencias que tienen que ver con creencias muy arraigadas en la Iglesia, específicamente en la Iglesia evangélica, de la que la mayoría de nosotros venimos, o en las tradiciones católico-romanas también. Algunos de esos pensamientos que atrasan, que producen retraso en nuestra vida y que nos limitan, son pensamientos limitantes que nos evitan poder alcanzar ese suministro extraordinario e inagotable que es nada más ni nada menos que la mente de Cristo, que es Cristo mismo, fuente de toda sabiduría esencial, y la forma de poder alcanzar plenitud tienen que ver con algunas cosas que voy a describir a continuación. La tercera migración que es necesaria que transitemos, aunque a esta altura ya me parece que tenemos que respirar hondo, porque nos estamos metiendo con el centro de nuestros sistemas de creencias. La tercera migración que necesitamos transitar es la migración de un reino futuro a un reino presente. ¿A qué me refiero? La teología y religiosidad, la teología desfasada, nos ha propuesto la interpretación de un reino que va a venir y que va a durar 1000 años, o nos propone que el reino fue, pero el reino es de naturaleza eterna, y si es de naturaleza eterna, el reino es, ni fue ni será, el reino es. Y hoy participamos de ese reino de Dios, de ese Basileian Teu, como en el idioma original lo tenemos. Nosotros necesitamos migrar al entendimiento de que ya participamos en el reino eterno. Dice el Señor en Filipenses capítulo 1 que fuimos trasladados del reino de su amado Hijo, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hoy vivimos en el reino, un reino entregado al Dios y Padre nuestro, un reino eterno. Hoy participamos de ese reino. Hoy en la tierra somos reyes y sacerdotes de ese reino. Esa expresión del Cristo presente que gobierna todas las cosas. Pero claro, si estamos esperando un reino venidero, si estamos esperando un reino futuro, no estamos gobernando en el presente. Mi hermano, nosotros es necesario que entendamos que el reino eterno de Dios para nosotros es, y que lo asumamos, y que ejercitemos esa unción de gobierno que en Cristo cada uno de nosotros portamos. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, dice el Salmo 2, dicho del Padre al Hijo, a Cristo. Y nosotros hoy estamos en Cristo, por lo tanto estamos en esa promesa, participando del reino presente de Cristo en y a través de nosotros. ¿Qué es el reino? Otra forma de entenderlo. ¿Qué es el reino eterno? Cristo es el Rey y el reino, por lo tanto, el reino es en nuestra vida la expresión de la vida del Cristo presente a través de nosotros. La expresión del carácter, el aparecer, la epifanía, la manifestación del Cristo presente a través de nosotros. Esto es el reino de Dios, pero hay que migrar, hay que mudarse de un pensamiento, de un reino futuro a un reino presente, porque el reino que participamos es un reino eterno, compuesto de cosas eternas, de la palabra que es eterna,
de la vida que es eterna, del Cristo que es eterno, del Evangelio que es eterno, compuesto de las cosas eternas, las cosas que no cambian, las cosas inmutables. Por eso hoy estamos acá disfrutando de ese reino que es de naturaleza eterna y que la Biblia llama y que Jesús enseñó que ese reino que es eterno, que pertenece a la dimensión del Espíritu, cuando se expresa en el plano físico y material a través de nuestra vida, es llamado el reino de los cielos, que es nada más ni nada menos que la manifestación del reino de Dios entre los hombres. Tercer propuesta entonces de migración es de un reino futuro a un reino presente. Y en cuarto y último lugar, no que no haya más, sino que para no hacer tan extenso el compartir del estudio de hoy y solamente para tocar el paladar, para meditar a los hermanos, la última migración que propongo es la migración fundamental del antiguo al nuevo pacto y aún al pacto eterno. Es una migración en secuencia, son 3 secuencias. Hoy es muy extendido el énfasis y la confusión y la mezcla de pactos que hay en la iglesia global. Hay mucho del antiguo pacto, del pacto de la ley, aún intentando conservar costumbres hebraicas que nada tienen que ver con este tiempo de la plenitud de los gentiles, como lo llama el apóstol Pablo. Es el tiempo que hoy vivimos, el tiempo de la plenitud de los gentiles, citado por él en Romanos capítulo 11. Pero la base de todo es el pacto de la ley, el antiguo pacto, el pacto del monte Sinaí. El pacto del monte Sinaí, el pacto hecho con la nación de Israel, es un pacto que demandaba obediencia, es un pacto que no tiene propósito de salvación, sino de mostrarle al hombre su condición pasada de separación de Dios, su condición pasada de separación de Dios, y que tiene como propósito, como dice el apóstol Pablo en Romanos, de conducirnos a Cristo. El único propósito de ese pacto es conducirnos a Cristo. El propósito fundamental, digamos, de aquel pacto es mostrarnos la necesidad de que existiera un Cristo que viniera a generar una obra de redención, una apertura del reino, una participación del hombre en las cosas eternas. Entonces es el propósito del antiguo pacto. Se necesita, si usted tiene mezclas de estos pactos, de hecho la Iglesia global la tiene, necesita migrar al nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto hecho por Dios en la sangre de Cristo. Y este pacto hecho con Judá y con Israel, según Hebreos, este nuevo pacto es un pacto de gracia. Es un pacto de gracia que libera al hombre de la obligatoriedad de la ley, de la obligatoriedad del monte Sinaí, ¿sí? Es el pacto del monte Sión, como dice Hebreos el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12. Pero no es solo la vigencia del nuevo pacto era para aquella iglesia judeo-gentil, judeo-cristiana, del primer siglo que tenemos en los relatos bíblicos, pero al nuevo pacto le sucedió un pacto mayor. Tenemos el antiguo pacto, la segunda secuencia, el nuevo pacto, pero ahora hay establecido un pacto superior, un pacto que es totalmente incondicional, que está totalmente fuera de cualquier mérito del hombre, que es el pacto eterno, aquel pacto que nos participa y nos abre las cosas eternas, que nos abre al Dios eterno, que nos abre la gracia ilimitada, la redención global,
y algunos elementos que nos hace participantes aquel pacto eterno, Necesitamos migrar, necesitamos movernos a esa dimensión de plenitud, el pacto eterno que es Cristo presente en el espíritu del hombre, aquel cumplimiento de la profecía de Joel: derramaré de mi espíritu, no dice sobre los que creen, Joel dice sobre toda carne, y es el pacto vigente hoy, luego de la destrucción de Jerusalén y la remoción de aquellas cosas que todavía hacían operativas las prácticas de la ley, ¿sí?, del antiguo pacto. Mi hermano, bienvenidos al pacto eterno, bienvenidos al reino eterno, bienvenidos al Cristo eterno, bienvenidos a los cielos eternos, a esos cielos nuevo y nueva tierra que somos hoy. Migraciones fundamentales que necesitamos hacer, que necesitamos plantearnos, reflexionar, meditar y asumir, para que la vida del Espíritu se abra paso y la experiencia común a cada uno de nosotros como reyes y sacerdotes de su reino sea la plenitud de Dios. Muy buen día, extraordinaria jornada para ustedes. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús.